Buenas tardes, estimada docente. En esta oportunidad, el Grupo Rojo va a presentar el producto académico número 2, que se basa en las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y el ascenso de los fascismos. Dentro de las causas de la Primera Guerra Mundial, primero tenemos el atentado del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek, ya que muchos consideran que fue meramente una excusa para dar inicio a la Primera Guerra Mundial. Esto sucedió el 28 de junio de 1914 y desencadenó 38 días después la Primera Guerra Mundial. Dentro de la otra causa de la Primera Guerra Mundial encontramos al nacionalismo, ¿ya? Que fue basado en la educación previa que se daba en la guerra, ¿no? Se basó en persuadir a la población a no ceder territorio patrio. Como ejemplo, tenemos las frases que existían, ¿no? Que independientemente de lo trivial que fuera el ataque hacia una bandera, se exigía que el Estado pide una reparación y o dé inicio a una guerra con el otro Estado. Pasemos a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Además de un conflicto, la Primera Guerra Mundial fue un hito histórico que alteró los sistemas políticos, económicos y sociales en todo el planeta. En lugar de resanar las heridas, las consecuencias inmediatas, como el Tratado de Versalles, las agravaron, creando un ciclo de crisis que acabó desembocando en la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. Esta dinámica se refleja en la viñeta de David Lott, que describe una Europa desquiciada que se dirige inevitablemente hacia una Segunda Gran Guerra. Este enfoque plantea interrogantes sobre cómo las opciones políticas, motivadas más por las represalias que por la reconciliación, pueden prolongar el sufrimiento y desencadenar nuevas crisis mundiales. Esta es una fotografía icónica titulada My Grandmother, tomada en 1936 por Dorothea Lange durante la Gran Depresión de los Estados Unidos. La imagen muestra a una madre de 32 años junto a sus hijos, reflejando las difíciles condiciones de vida de las familias que enfrentaron pobreza extrema y desplazamiento durante este periodo. La expresión de preocupación y tristeza en el rostro de la madre, junto con el gesto de los niños que parecen buscar refugio, simboliza la lucha, el sacrificio y la resiliencia de muchas familias en esa época. La Gran Depresión fue una crisis económica mundial que comenzó con el colapso de la Bolsa de Nueva York en 1929, afectando principalmente a Estados Unidos y luego al resto del mundo. Como primera causa tenemos políticas monetarias y el patrón de oro. Durante la Gran Depresión, la Reserva Federal adoptó una política restrictiva al aumentar las tasas de interés para defender el patrón de oro, lo que redujo la oferta monetaria y agravó la deflación. Esta adhesión al patrón de oro limitó la capacidad de ajuste de los bancos centrales, impidiendo una recuperación rápida. Por otro lado, otra causa son los desastres naturales. El Dust Bowl, una serie de tormentas de polvo en los años 30, como vemos en la imagen, destruyó las cosechas, también desplazó a millones de agricultores, provocando tensiones sociales en zonas como California. La agricultura colapsó, el desempleo aumentó y la economía se debilitó. Además, todo esto causó problemas respiratorios y una crisis sanitaria. Este desastre contribuyó al inicio de la Segunda Guerra Mundial y subrayó los efectos del cambio climático y la alteración humana del medio ambiente. Las consecuencias de la Gran Depresión fueron en el ámbito económico. Se produjo una quiebra masiva de bancos y empresas. Se dio la contracción del crédito, la caída del comercio internacional y la sobreproducción que redujo drásticamente los precios agrícolas e industriales. También se dio las políticas proteccionistas y la falta de cooperación internacional agravaron la crisis. En el ámbito social, se dio el desempleo afectando el 25% de la fuerza laboral. Millones cayeron en la pobreza extrema y las migraciones internas aumentaron en búsqueda de trabajo. El ascenso del fascismo. Hola, soy Benito Mussolini. Nací en 1883 en Italia. En 1991 fundé el Partido Nacional Fascista. Seguidamente, en 1922 lideré la marcha sobre Roma, que me permitió asumir el poder como primer ministro. En 1935 invadimos Etiopía y más tarde me alié con Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Mi deceso fue en 1943. Mi régimen llegó a su fin y la historia sigue juzgando mi legado. Causas del fascismo. Crisis económica y social tras la Primera Guerra Mundial. El descontento social, la pobreza y la percepción de un futuro incierto generaron un terreno fértil para los líderes fascistas ofrecieran soluciones autoritarias, nacionalistas y simplicistas a problemas complejos, miedo al comunismo y al cambio social. Ambas causas están relacionadas con una combinación de crisis económica y temores políticos,
que facilitaron el ascenso de líderes como Benito Mussolini en Italia y Adolfo Hitler en Alemania. Consecuencias del ascenso del fascismo. Una de las consecuencias más importantes que dejó el fascismo en Europa fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Alemania pretendía obtener o expandirse hacia toda Europa. La falta de materias primas y recursos financieros, el nivel de exportaciones que se redujo en los países productores, las millones de cifras de pérdidas humanas, incluyendo los asesinatos por el Holocausto ocasionados por los nazis, las destrucciones materiales como construcciones de viviendas destruidas, las comunicaciones, puertos, ferrocarriles, puentes, viaductos que sufrieron los más grandes daños mayores. Cabe recalcar que la violencia que se desató en el fascismo fue para poder obtener beneficios políticos y militares. Hemos llegado a la parte final de nuestra exposición. Gracias por su atención. Buenas tardes.